Psicología del testigo fue uno de los primeros temas de psicología jurídica. En este campo se analizan las características y campos relacionados con el testigo y cómo afectan en la validez del testimonio. Antes de avanzar, debemos entender qué es un testigo y qué es un testimonio. El testimonio es la persona física que es llamada al proceso penal para que diga lo que sabe o conoce sobre el delito, las circunstancias en que fue cometido y su autor. Esta declaración constituye un tipo de prueba o medio probatorio que pasa a ser un instrumento que, debidamente firmado y sellado, reproduce y da fe de un acto, llamado testimonio. En la psicología del testigo son importantes los aspectos concernientes a la persona del testigo. Por esto, los puntos importantes a considerar en las características de este individuo son los siguientes: personalidad, salud mental y moralidad del testigo. Personalidad. Son aquellas características que influyen en la conducta de la persona. Tiene particularidades en función de otras condiciones como la edad, sexo, instrucción, entre otras cosas. Esta característica se compone de 3 elementos que son: edad del testigo. Es claro que las características de pensamiento y emociones no son las mismas en un niño, un adolescente, un adulto y un anciano, pues las experiencias y otros campos vividos por el sujeto son aquellos que nos dan a pensar en la realidad y subjetividad del testimonio. Para admitir la participación testimonial de un menor de edad, se deben tener en cuenta la edad y sus particularidades personales. En la personalidad del anciano se considera que la inevolución psicológica influye en su capacidad testimonial. 2. Sexo. Según estudios y opiniones, un varón es más confiable en su testimonio que una mujer, aunque esta es mucho más exacta en los detalles. 3. Grado de instrucción. El testigo que posee un nivel cultural medio o alto o un grado de escolaridad similar puede tener un mayor nivel de comprensión y posibilidad de comunicar mejor, con mayor claridad, los acontecimientos o situaciones en materia de derecho testimonial. De estos elementos, un perfil hipotético ideal sería un adulto varón de personalidad normal, honesto y de cultura mayor que el término poblacional. Salud mental. Los trastornos mentales que pueda presentar el testigo tendrán repercusión en la validez o credibilidad de su testimonio. Por ese motivo, los dividiremos en 6 categorías. Primero, testigo y trastorno de la personalidad. Trastornos específicos de personalidad como son la paranoia, la bipolaridad, la ansiedad u otros, así como personalidades psicópatas, pueden tener repercusión en la fiabilidad de su declaración testimonial, ya que pueden falsear los hechos o la cronología de estos mismos. Segundo, testigos con trastornos psicóticos. Una persona con psicosis no puede ser apta para declarar como testigo. En el grupo de la psicosis orgánica están las psicosis debido a drogas o las psicosis alcohólicas. El alcohol dificulta la capacidad de codificar nueva información. En casos extremos de alcoholismo crónico puede presentarse la psicosis de Korsakoff, trastorno que se caracteriza por grandes efectos de la memoria y por desorientación. En los trastornos psicóticos no orgánicos, llamados a veces psicosis endógeno, son cuadros bastante graves que sin una base orgánica definida, por ejemplo, pueden causar esquizofrenia o también psicosis afectiva. Tercero, testigos con retraso mental. En los casos de retraso mental se consideran 4 grados. 1. Retraso mental discreto o leve, en donde su testimonio puede tener algún grado de mayor certeza. 2. Retraso mental moderado. Su testimonio sería de relativa validez. 3. Retraso mental grave. En este no se puede testimoniar. Y 4. Retraso mental profundo. Tampoco se puede testimoniar. Cuarto punto. Testigos farmacodependientes. Una persona drogadicta o farmacodependiente con alteraciones muy diversas en su personalidad y o por su percepción, como testigo tendrá limitaciones en la calidad de su recuerdo y por consiguiente en la validez de su testimonio. Quinto punto. Testigos alcohólicos. La dependencia alcohólica afecta a la personalidad y las secuelas de la ingesta crónica de alcohol son la alteración de las funciones mnémicas. El consumo en grandes cantidades puede ocasionar la pérdida de memoria y todo lo que hizo bajo los efectos queda suprimido en la memoria del testigo. Último punto. Testigos neuróticos.
Los trastornos mentales, en que no existe un deterioro o distorsión notable del juicio en el paciente, sino trastornos emocionales, podrían ser testigos, menos cuando hay incidencias en las funciones mnémicas. Moralidad del testigo. Social y jurídicamente, es más confiable una persona honesta y bien comportada frente a una persona con algún grado de honestidad o incluso de criminalidad. Y el testimonio que interesa al juez está en función de la confianza que se tenga en el testigo. Pues, ¿qué sería más confiable? ¿Una persona socialmente responsable e impecable ante la sociedad? ¿Un mentiroso? ¿Un empresario con buena reputación? ¿Un estafador? No lo sé. ¿Qué creeremos nosotros? Aspectos psicológicos del testimonio. La declaración del testigo versa sobre lo percibido en relación con los hechos delictuosos y con sus circunstancias que son de materia de investigación. Si su conocimiento es indirecto, debe señalar el momento, lugar y medio por los cuales lo obtuvo. No se le admite al testigo expresar los conceptos o opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades. El testimonio de una persona acerca de un acontecimiento cualquiera pues depende básicamente de 5 factores: del modo cómo lo ha percibido, cómo lo ha conservado en su memoria, cómo es capaz de evocarlo, de cómo quiere expresarlo y de cómo puede expresarlo. Fuente del conocimiento materia del testimonio. El acto de la declaración testimonial se cumple y agota con la sola transmisión del conocimiento de un hecho por el testigo. Generalmente la doctrina y legislación procesal sobre este tema se concentran en la base en la que el testigo transmite el conocimiento por él adquirido, o sea, en la etapa declarativa que puede estar temporalmente cercana o lejana al momento en el que fue conocido el hecho. Procesos sensoriales y perceptuales. Las sensaciones constituyen la fuente principal de nuestros conocimientos acerca del mundo exterior y de nuestro propio cuerpo. Ellas son los canales básicos por lo que la información sobre los fenómenos del mundo exterior y en cuanto al estado del organismo llega al cerebro, dándole al hombre la posibilidad de orientarse en el medio y con respecto al propio cuerpo. Si dichos conductos estuvieran cerrados y los órganos de los sentidos no llevasen la información necesaria, no sería posible ninguna vida consciente. Procesos perceptuales. Toda la información sensorial no llega a tener significación, ya que el ojo registra los patrones de luz y oscuridad, pero no ve a un peatón que cruza la calle. El tímpano vibra de manera particular ante ciertos estímulos, pero no oye una sinfonía. Ver y escuchar patrones significativos en ese orden, que es la información sensorial, es lo que nosotros llamamos percepción. Alteraciones de la percepción. El hecho de tener percepciones que no reflejen necesariamente las características objetivas de la realidad, podemos considerar 2 alteraciones cualitativas típicas, una de carácter que podemos llamar a veces normal y otra que se presenta muchas veces en casos de patología mental. Estas son las ilusiones y las alucinaciones respectivamente. Procesos atencionales. Se denomina atención al proceso de concentración perceptual ante determinados estímulos. Por medio de este proceso de atención, nos concentramos en los estímulos seleccionados y resistimos a los que nos distraen. Estructura de los estímulos externos o del campo externo. Son factores derivados de los estímulos que el sujeto percibe y ellos determinan la orientación, el volumen y la estabilidad de la atención. Estructura del campo interno o factores concernientes a la actividad del propio sujeto. Se consideran dentro de este campo una serie de condiciones individuales de la persona actora del proceso atencional, como los siguientes: intereses, necesidades y estados emocionales. La atención se define como el aspecto selectivo de la percepción. La memoria es uno de los sistemas cognitivos más importantes para considerar la validez de toda prueba testimonial. Se entiende por memoria la grabación, retención, así como la reproducción de vestigios y experiencias anteriores. Actualmente los estudios de la memoria suelen seguir un modelo explicativo y comprensivo, el cual plantea los siguientes criterios. 1. El sujeto adquiere datos de su alrededor. Este se almacena en una base de datos junto con los que ya posee. 2. El sujeto como procesador de información da lugar a las relaciones asociativas con datos recién adquiridos. 3. Los modelos estructurales que van desde el criterio que el sujeto percibe con estímulo hasta integrarlo en su conocimiento cognitivo.
Por un lado, el sujeto mantiene un registro muy detallado de imágenes sensoriales en tiempo suficiente para permitir la identificación y clasificación de las visiones, sonidos, olores, sabores y sensaciones. Por otro lado, la memoria registra experiencias para uso durante toda la vida. Memoria sensorial. La información registrada solo permanece durante un breve lapso, después se procesa o bien se pierde. Esta solo es un registro de estímulo y no supone elaboración o transformación de información captada. Conforme recibimos una nueva información, de manera constante se sustituye la anterior siempre y cuando no sea procesada. Es memoria a corto plazo. Es utilizada durante un momento determinado. En esta memoria se guarda por poco tiempo la información. Esta solo permanece por 15 o 20 segundos, a veces o mucho menos, a no ser que sea repasada y procesada para que quede almacenada. La cantidad de información retenida en la memoria de corto plazo es muy corta, puede incluir entre 5 o 10 trozos de información simultánea. Es una memoria transitoria. La memoria a largo plazo, esta abarca el almacenamiento adquirido a lo largo de la vida del sujeto. La información que se retiene por mucho tiempo en un momento determinado tiende a almacenarse en la memoria a largo plazo. Al parecer, este tipo de memoria no tiene un límite de almacenamiento. Existen dos variantes de memoria a largo plazo: la memoria semántica, que hace alusión a los conocimientos e información que se adquirió en el entorno de la persona y su mundo social. La memoria episódica estaba enfocada a la información personal e individual de cada persona. Puede ser desde su fecha de nacimiento o vivencias que lo hayan marcado. El olvido de la información. El olvido es un proceso cronológico y normal. Necesario y sano, se pierde la posibilidad de recordar la información. En teoría del decaimiento, o también llamado deterioro temporal, conforme al paso del tiempo hará que la fuerza de la memoria se deteriore y a causa-efecto de este proceso se dificultará la retención de la información. La inferencia proviene de dos fuentes. La primera es la invisión retroactiva. Este fenómeno se destaca por entorpecer el material ya presente en la memoria de corto plazo con el nuevo material. Sin embargo, la invisión proactiva se destaca cuando el material nuevo presente en la MSP, o también llamada memoria de corto plazo, puede inferir en la información de entrada de este fenómeno es totalmente adverso al anterior. En tipos de amnesia tenemos tres categorías. La amnesia anterógrada. Este tipo es el trastorno mnédico caracterizado por la incapacidad para la fijación de nuevos datos o engramas, así que no recuerda los hechos recientes. Sin en cambio, la amnesia retrógrada es la pérdida de memoria que se extiende hacia atrás anterior al suceso de la amnesia. Y la tercera en estas categorías de amnesia, y no menos importante, es la amnesia lacunar, la cual consiste en el olvido solo en determinados trozos del pasado. Paramnesia. Esto es la distorsión del recuerdo, por lo normal con la inclusión de detalles falsos o relaciones temporales equivocadas. La fabulación, o también conocido como confabulación, es la alteración en la cual consiste en llenar vacíos mnémicos con recuerdos imaginarios. Este lo destaca Korsakow en su Psicosis. Falso reconocimiento o fausse reconnaissance. Este es un sentimiento de certeza de estar evocando correctamente algo en que es inexacto de manera patente. Déjà vu. Ilusión de reconocimiento visual, es considerada una situación de recuerdo anterior. Jamais vu. Es un falso sentimiento de extrañeza ante una situación real que se ha experimentado. Dejet entendu. Es una ilusión de un reconocimiento auditivo, se considera como una repetición de una conversación anterior. Hipermesia. Esto es un grado exagerado de retención y recuerdo. Evocación y distorsión de la información. Esto es un material almacenado en la memoria a largo plazo, no está siempre presente, pero puede ser recordado y también olvidado o distorsionado. La evocación. El recuerdo de lo almacenado en la memoria a largo plazo, con diferentes en función del tipo de memoria. Los datos de la memoria semántica son más accesibles sin esfuerzo para buscarlos, pero más difícil recordar la información episódica.
Distorsión de la memoria y el testimonio. Los diversos procesos cognitivos tienen una gran importancia para recepcionar y almacenar determinada información. Todo se inicia mediante procesos perceptuales, sobre todo visuales y auditivos o del tipo táctil, olfatorio o gustativo. Todo se lleva a cabo mediante una combinación cuya selectividad perceptual depende del nivel de atención que se preste al hecho, ya que de haber estado presente en el momento en que ocurrió el evento, materia de testimonio, si la atención se orientó a otros estímulos o si el evento no entrara en los almacenes endémicos. En el caso de que se haya prestado atención y haya entrado en la memoria sensorial y luego en la de corto plazo, pero si no se realizó un proceso complementario de repetición, este hecho registrado inicialmente en los primeros niveles de nuestra memoria será completamente olvidado y no entrará en la memoria a largo plazo. Los testigos que identifican erróneamente a un sospechoso suponen que todo ocurrió en una determinada forma, atribuyen responsabilidades en base a ideas estereotipadas, además de rellenar lagunas de sus recuerdos conforme imaginan todo lo que pudo haber pasado. Lo que pasa a nuestro alrededor lo solemos interpretar conforme a nuestras expectativas, emociones, necesidades, estereotipos y sentimientos. El interrogatorio judicial del testigo. El recuento de datos relativos a un hecho, sobre todo la declaración del testigo, puede afectar por la forma del interrogatorio judicial. Esta declaración testimonial es variada según el tipo de proceso, bien sea penal, civil o de otra área jurídica.